buenas a todos. Estamos acá otra vez para el blog Wonder Travel, trayéndoles a ustedes una entrevista con un experto en el tema, un experto en lo que vendría a ser la economía, para que nos explique un poco cómo ha sido el proceso, cómo ha estado yendo todo alrededor del turismo durante la pandemia, obviamente hablando del ámbito económico y cuánto apoya hacia el país ahora, cómo se está llevando, cómo está siendo tratada esta situación tan delicada que está viviendo el turismo el día de hoy. Gracias primero por la entrevista. Mi nombre es Carlos Castro Cerón, yo soy economista. Ok, ¿usted es economista y se especifica en algún rubro? Bueno, sí, como economista, desde que salí de la universidad me especialicé en temas de carácter de comercio exterior, de comercio internacional. Entonces, digamos que me he ido formando en ese rubro. Ok, el turismo es un gran ingreso para la sociedad peruana, para el gobierno peruano más que todo, ya que genera empleos, genera un gran, grandes impuestos, y teniendo en cuenta que el PBI en los últimos años alcanzó un promedio del 4%, ¿considera que el parón fue una pérdida importante de ingresos hacia el Perú? Sí, bueno, primero que nada, definitivamente hay que poner en contexto, ¿no? Usualmente cuando hablamos de exportaciones, estamos acostumbrados a hablar de la exportación de bienes, ¿no? Tú exportas arándanos, exportas paltas, exportas, pero lo que nadie habla es sobre la exportación de servicios, es decir, los servicios también migran, ¿no? Se exportan, por Claro. ejemplo, cuando tú entras a jugar en línea, no sé, Fortnite y esas cosas, Ujú. no soy muy experto, lo que estás haciendo es comprar un servicio, o sea, hay una exportación, porque la empresa está en cualquier otra parte del mundo, ¿ok? Eso que es una exportación de servicio también ocurre en el turismo. Cuando un turista viene, lo que está haciendo es exportar el Perú un servicio. Lo que pasa es que no está migrando el servicio, sino él está viniendo a ti. Claro, él va hacia el Entonces, servicio. primero, Ujú. exactamente. Entonces, eso es lo que se conoce en el comercio internacional como una exportación de servicio, ¿no? Entonces, para empezar, el turismo es clave. ¿Y qué países van a tener turismo? Obviamente aquellos países que tengan una ventaja comparativa, sea arqueológica, como lo que nosotros tenemos en Machu Picchu, playas, que puede ser naturaleza, como puede ser las playas del norte, o turismo de aventura, ¿no? Que puede ser el Manu, la gente que le gusta, inclusive hay turismo muy especializado, que es solamente hay gente que paga mucho dinero para venir a ver las aves. Y nosotros tenemos zonas en el Perú donde la gente paga lo que sea por ir, internarse en la selva o en esos entornos naturales y ver aves. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de turismo, hablamos de un turismo, pues, en diferentes tipos. Hay otro tipo de turismo, el turismo médico. Por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos ir a un dentista es súper caro, una cirugía plástica es súper cara. Claro, Entonces, tú tienes personas que vienen a países que saben que tienen esas ventajas y donde el costo no es que sea es barato, mínimo. pero es menor al que ellos pagarían. Claro. Entonces, Costa Rica, Colombia y Perú se especializan en eso. Concretamente en el Perú estás hablando de Tacna. Muchos chilenos viajan a Tacna para tomar este tipo de servicio. Entonces, si te das cuenta, el rubro turismo tiene diferentes frentes y definitivamente la pandemia paró todo esto, porque nadie va a viajar a un país por el riesgo de contagiarse y Claro, y que nadie está va colapsado. exactamente. Entonces, y además que los gobiernos cerraron fronteras. Entonces, Ujú. eso definitivamente, y para que eso cambie, va a pasar regular tiempo. Entonces, ¿qué pasó en términos ya económicos, no? El año pasado ha sido para el sector turismo fatal. Concretamente, las divisas, es decir, lo que la gente deja cuando viene a usar los servicios turísticos y todo lo que eso implica, ¿no? Hoteles, restaurantes, cayó en 73%. Es decir, es un montón, o sea, Sí. prácticamente desapareció el 2020, ¿no? Entonces, solo hubieron divisas por 925 millones de soles, cuando esto es prácticamente el doble en un año normal. El 2020 nos demostró pues que la vulnerabilidad que todos los países tenemos en los temas sanitarios, ¿no? Una pandemia que nadie se esperaba, y el Perú no fue ajeno a ello, reflejo es que en el sector turismo prácticamente, o sea, de cada 100 peruanos,
7 u 8 están en el sector turismo, ¿no? Entonces, no es poca cosa el impacto que eso puede tener, y Claro. en cada ciudad de una manera distinta, ¿no? En el caso de Entonces, Cusco es más dramático. en el sector turismo se podría decir que la pandemia ha retrasado todo lo que se venía avanzando o todo lo que se tenía ya como establecido, lo ha derrumbado totalmente. Francamente, yo usaría la palabra colapsado, Ujú. porque si en otros negocios ha impactado negativamente, creo que en el sector turismo ha sido El más fatal. fuerte. O sea, los ha arruinado, o sea, y Sí, sobre sí, sí. todo porque en esos negocios el flujo es lo que te mueve, ¿no? O sea, si tú tienes un hotel sin gente, simplemente colapsas, ¿no? Entonces, Quiebras. entonces eso es lo que está pasando, ¿no? Y lamentablemente tenemos que aceptar que esa es una realidad que nos ha tocado vivir, y ahora lo que toca es empezar a mirar qué se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿usted definiría que es muy necesario que se reactive el turismo a grandes escalas en el país, Yo, a pesar de la pandemia? yo creo que más que necesario es urgente, porque hay economías que, o sea, lo que pasa es que cuando tú miras el país como un todo, Ujú. obviamente tú puedes decir, no, como un todo, bueno, pues aguantaremos, pero ya si miras zonas, zonas que dependen mucho más del turismo, de Cusco, Claro, ¿no? como Cusco. Este, entonces, es urgente, la economía cusqueña depende en todo el sentido del Puno turismo. también es una de las regiones Puno, que dependía bastante y del en, turismo. y en Puno lo que sucede es que tenés el turismo vivencial, que es un turismo muy boutique, muy particular, ¿no? Es Claro. diferente al turismo arqueológico, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va a estas islitas que hay en el Titicaca, y tiene un turismo de convivencia, ¿no? Entonces, sí, más que verlo como una necesidad, es urgente, ¿no? Es urgente que el gobierno adopte políticas públicas que ayuden a reactivar el turismo rápidamente, ¿no? Claro que sí. ¿Y usted piensa o considera que el turismo de alguna forma directa o indirectamente atrae inversión extranjera? ¿O está Claro que comprobado que sí, o lo sea, hace? claro que sí, o sea, si tú analizas el número de camas, que es como se mide la inversión, o Ujú. sea, el número de camas de cuántos hoteles se van abriendo durante los años, el Perú tiene esa característica particular. En los últimos años ha habido inversión hotelera muy importante, producto de eventos que hubieron como la PEC, foros internacionales muy importantes donde hicieron que la inversión privada rápidamente se posicionara en el Perú, y de alguna manera eh, varios hoteles se han abierto en Lima, porque dicho sea de paso, el que viene al Perú a hacer turismo pasa por Lima, entonces por lo menos gasta una noche en Lima, entonces Claro. esa cadena empieza en Lima y se va esparciendo en todo el país. Y lo otro que no podemos dejar de mirar es la inversión no solo en hoteles, sino también en restaurantes. El boom gastronómico, hay lo que se llama el turismo gastronómico, gente que solo viene Para probar la por comida un fin de peruana. semana y hay tours de eso. Entonces, Claro. es una cadena de negocios que se ven impactados, y que por lo tanto sí, pues tenemos que empezar a mirarlo con calma, y la inversión privada ahí es clave, ¿no? Es clave, es clave, es clave tenerlo como un punto de vista, y el tema alojamiento es fundamental, ¿no? Claro. El gobierno usó los alojamientos como parte de las medidas para que cuando llegaban peruanos Ah, del sí, para que exterior, hagan cuarentena. exacto, para que hagan cuarentena. Trató de ayudarlos, pero obviamente eso no ha sido suficiente, ¿no? Porque es parte de algunas de las medidas que se optaron el año pasado para ayudar al sector, ¿no? Cuando esto se reactive, cuando el turismo se reactive, cuando todo vaya a la normalidad, eh, ¿usted cree que debería haber mucho más caso en el ámbito, en el ámbito turístico del que había antes de la pandemia? O sea, como que debería haber mucha más inversión, mucho más apoyo, ¿o usted cree que el apoyo que le dan es justo y suficiente al No, sector turístico? no, primero creo que el gobierno mandó una señal, porque hubo este fondo de apoyo al sector turismo, el FAE, que es un fondo que el gobierno aprobó el año pasado por 200 millones de soles, para darles línea de crédito súper baratas a los negocios turísticos, para que puedan tener capital de trabajo, ¿no? Porque se habían descapitalizado un montón. Entonces, eso es una medida, un paliativo, ¿no? Que ayuda.
Ahora, si tú vivieras en Europa, ¿no? Eh, tienes recursos, quieres ir a un país a hacer turismo. Ya imagínate que en Europa la cosa está mejor, ¿no? Entonces dices, voy a viajar con tu mochila y ¿a qué país irías? A un país que esté manejando mejor la pandemia, Claro, ¿no? Entonces, Perú lamentablemente no está visto como uno de como los un países país que esté que, manejando bien la pandemia, ¿no? Entonces, claro, un turista razonablemente estaría loco si viene al Perú en ese contexto. Entonces, esa es la realidad que nos toca vivir. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno frente a ese contexto? Es la pregunta. Bueno, primero, ver el turismo interno. Creo que el Fondo Monetario Internacional, de hecho, lo dice en uno de sus conversatorios que hace poco hubo, que dice que el turismo interno debe ser parte de la agenda. Y esto, por ejemplo, se ve en el caso de China. China, después de la pandemia, y que salió más rápido que todos, en este año que cumplen el año chino, hizo ujú, tal movida para que la economía, 650 millones de chinos se movieron internamente. Entonces, eso ayuda a dinamizar. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es empezar a identificar qué medidas podrían ayudar a mover el turismo interno, claro, ¿no? Por ejemplo, feriados largos como antes, hacer paquetes con los hoteles, o sea, no sé, cuestiones que motiven a la demanda, ¿no? O sea, ujú, porque la economía hacia afuera todavía está media bloqueada por este miedo, pero si tú empiezas a mirar algunas medidas de consumo interno, eso podría ayudar, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que hacer dos cosas: acelerar la vacunación, justamente para llegar en algún momento, cuanto a la antes, inmunidad a de la rebaño, famosa a la inmunidad de rebaño que permita que los de afuera nos vean distinto, pero claro, mientras eso se da, que va a tomar su tiempo, sacar medidas que motiven el turismo el interno. turismo, el turismo interno. Esta pandemia ha desnudado todas nuestras miserias, nuestra falta de gobernanza, que somos de un país descentralista en Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora y esperemos que los siguientes gobernantes pues tengan la responsabilidad y la madurez política para ponerse de acuerdo y podamos encontrar políticas públicas de consenso que nos lleven a salir de esto, ¿no? Muchas gracias, más bien por No, concedernos la entrevista. Ha sido un gusto poder hablar con un especialista sobre el tema. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista traída a ustedes gracias a Wonder Travel. Ha sido un gusto y hasta luego, viajeros.